Bueno, continuamos con las conditional clauses y para ello entonces nos vamos, como puesto que es un apartado de gramática, al bloque 1, block 1, hasta creo que es el penúltimo apartado que tenemos, o la penúltima entrada, la que dice conditional clauses, ¿vale? Bueno, pues pulsamos ahí y bueno, hay bastante material, aparte del que vamos a utilizar, que son estas fichas que siempre utilizamos con gramática y ejercicios, tenéis también enlaces y a otras páginas, a más ejercicios online y demás, para, como siempre, con la idea de practicar lo más posible, ¿no? Bueno, nosotros bajamos hacia abajo al apartado al apartado de los archivos y abrimos el que ya empezamos a ver en el bloque anterior, en la introducción. Pues ahora lo retomamos, ¿no? Bueno, para no empezar así descolgado y tal, recordamos brevemente lo que vimos en el bloque anterior, en la introducción. Recordad, oraciones condicionales, aquellas que expresan una condición y que si se cumple la condición ocurrirá lo que nos dice la consecuencia. Es decir, son oraciones que se componen de dos oraciones o de dos proposiciones, de dos cláusulas, como se les quiera llamar, ¿vale? Una de ellas, como digo, indica la condición, la que en castellano empieza con el sí y en inglés empezará con un conector condicional, es más como un if. Y la otra oración, la otra frase que indica la consecuencia que tendrá el haber cumplido esa condición, ¿vale? Por lo tanto, son oraciones dobles o oraciones que se componen de otras dos oraciones, como queráis decirlo, ¿no? En la estructura que ya estuvimos hablando. Por defecto, normalmente se suele poner primero la oración del if, la oración condicional, como estáis viendo en el ejemplo, y luego la que expresa la consecuencia, ¿no? If it rains, I won't go to the beach. Si llueve, no iré a la playa. Pero el orden se puede invertir, es decir, I won't go to the beach if it rains. Solamente que si va la condicional primero, la del if, una coma, y si no, no hay coma que lo separe. Esto era importante, decíamos, para que os acostumbréis a que pueden aparecer de las dos maneras, no solamente de la primera. Y aunque decíamos que el conector condicional, el habitual, el que siempre se menciona es el del if, el sí en español, veíamos otros como but for, provided, or condition that, as long as, que significaban lo mismo, salvo unless, ¿no? Que ya estuvimos ahí viendo que se traducía por a menos que, y que básicamente era como utilizar if en una oración en la que el verbo iba en negativo. A menos que hagas esto, ocurrirá tal. A menos que, ¿vale? Es decir, que unless sí que tenía esa diferencia, especificábamos que sí que era diferente, ¿no? Bueno, esto era en cuanto a la estructura. Sí, sí. Me parece que Pilar algo le ha pasado. Pregúntaselo, porque tengo unos mensajes. Pilar, dime. ¿Quién? Es que está aquí Miguel que dice que. Está aquí por la entrada, dice Pilar. Entonces, como estamos marcando los mensajes. Ah, ok. Que estaba todo bien, pero... está bien todo. ¿Ves bien? ¿Está todo bien? Llega la señal. Bueno, mi imagen se ve. Mi imagen se ve así, a rato se ve parpadeando. Ah, sí. Y Luis me dice que no se puede conectar. ¿Y quién no se puede conectar? Luismi. Ah, sí, qué raro, porque Esmeralda se ha conectado, no hay problema. Ya, yo mi imagen ayer me estuvo Sí. pasando lo mismo. No sé si lo ves tú, que de repente hago cosas. Sí, pero no, lo importante es que tú, que más o menos lo puedas seguir bien. Sí, sí, yo lo estoy viendo bien. Sí. Vale, ok. Y lo de Luismi no sé, porque. Pone como que ha salido, entrada, salido, Ah, entrada, sí. Pues de repente alguna historia suya con la aplicación o con algo, ¿no? Porque si funciona, quiero decir, si. Sí, está fallando, ¿eh? ¿Está fallando? Porque la Sí. clase de, vamos, no sé si Pilar la habrá visto, la clase última. Sí. Bueno, Sí, sí. se ve también así como... Ah, sí. O sea, la grabación se ve. La grabación se ve bien, pero todo lo que es en grande cuando tú cambias... Ajá, ah, sí. Pues. Bueno, pues entonces quizá habrá que preguntar a Yago, que es el que gestiona un poco todas las cuentas del Zoom y de repente hay que actualizar algo, le comentaremos, porque la verdad es que no había reparado en ello. Vale. Bueno. Pero vamos, yo lo digo bien, ¿eh? Vale, ok, perfecto, eso es lo importante. Bueno, pues a partir de entonces de esta estructura general, ¿vale? Recordad, siempre cuando hablamos, por eso hablamos de conditional clauses, de oraciones condicionales, porque son dos.
¿ok? Y además es algo paralelo al castellano, decíamos también en la introducción que eso nos puede ayudar, ¿no? Cuando yo digo if it rains I won't go to the beach, si llueve no iré a la playa, pues es o sea, calcado, ¿no? Es decir, que hay son estructuras paralelas en inglés y en castellano. Bueno, pues a partir de aquí, trabajando con esa estructura básica, vamos a hablar de los tipos de oraciones condicionales. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos, ¿no? Porque realmente las condiciones que se expresan en las conditional clauses pueden tener diferentes grados o sea, una probabilidad diferente de cumplirse. Me explico, es decir, puede ser que la condición que se exprese es muy probable que ocurra, entonces tendríamos un tipo. Puede ser que la condición, aunque habría posibilidad, es muy difícil, esa posibilidad es muy remota, casi hipotética. O puede ocurrir que hablemos de una condición irreal, imposible. ¿Por qué? Porque la referimos acerca de una situación del pasado, ¿vale? O bien utilizamos la estructura de oraciones condicionales para hablar, pues a lo mejor de un fenómeno científico, de una situación que es permanente, ¿vale? Bueno, pues en este entorno se mueven los 4 tipos que veis ahí, ¿no? El primer tipo, el segundo tipo, el tercer tipo y lo que se llama el tipo 0, que aunque va el primero, yo prefiero verlo al final, ¿vale? Que no se puede conectar, que la culpa la tiene A la agenda. Dile que estoy de acuerdo. Vale. Digo entonces que el tipo 0, aunque va el primero, pero prefiero un poco verlo al final, ¿no? Porque los más habituales son los 3, el primero, el segundo y el tercero, ¿vale? E insisto, el criterio para hablar de cada uno de esos tipos de condicionales es la probabilidad, la seguridad con la que hay de que la condición ocurra, ¿vale? Bueno, primer tipo, que es lo que a veces podéis encontrar en otras gramáticas o en internet. Yo os vi un tutorial lo de condición probable, condición posible. Pues cuando hablamos, como su nombre indica, de una condición que es fácil que ocurra, es probable que ocurra, y si esa condición se cumple, es decir, es fácil que esa condición se cumpla, por lo tanto ocurrirá lo que indica la oración de la consecuencia, ¿no? Para poder expresar esto, para poder expresar, como digo, esa condición que es bastante probable que ocurra y que por lo tanto también pasará lo que indica la consecuencia, ¿qué tiempos tenemos que manejar en una y otra oración, en otra parte de las oraciones condicionales? Es decir, ¿en qué tiempo tiene que ir el verbo de la oración con if y en qué tiempo tiene que ir el verbo de la oración principal? Porque hay un criterio, decía que lo que diferencia a los distintos tipos es el criterio de cuán probable es que se cumpla la condición, y desde el punto de vista de la lengua, lo que marca, lo que diferencia cada uno de estos tipos es la combinación de tiempos verbales que hay en cada una de los 2 componentes de las oraciones condicionales, ¿vale? ¿En qué tiempo va el verbo, como digo, de la oración condicional, normalmente la oración con if? ¿En qué tiempo va el verbo de la oración que expresa la consecuencia? Vale, pues entonces, primer tipo, condición probable, posible, es muy probable que esa condición se cumpla. En la oración del if utilizamos el present simple y en la oración principal, en la que implica la consecuencia, lo habitual, lo normal, es utilizar will, que precisamente hablábamos la semana pasada, más el verbo en infinitivo. Y ahí tenéis el primer ejemplo. If I see Peter, I'll tell him to come. Si veo a Peter, le diré que venga. Hay traducciones más libres. Si veo a Peter, le digo que venga y tal. Ese es el prototipo, ese primer ejemplo. If I see Peter, I'll tell him to come. Es el prototipo de la oración condicional de primer tipo, como digo. En la oración del if, el present simple, y en la oración que expresa la consecuencia u oración principal, will más el infinitivo. En el ejemplo que estáis viendo es la contracción de will, ¿vale? Porque, claro, will, pues así, ¿no? Will más el infinitivo, ¿no? Esa es la forma. Entonces, que como todavía no hemos visto la forma de futuro, en negativo, si hay que ponerlo, pues será en la forma completa will not más el infinitivo. Y si está contraída won't más el verbo en infinitivo. Y las contracciones, el apóstrofe y la doble L y luego el verbo en infinitivo, ¿vale? Estas son las diferentes posibilidades
en las que podéis encontrar will, en esa oración principal, en la oración que expresa, indica la consecuencia si se cumple la condición. ¿Vale? Present simple y la de live, will más infinitivo, en esas diferentes formas, en afirmativo, en negativo contraído o bien en contracción afirmativa, en la otra oración. ¿Vale? Bueno, aunque digamos que es como el prototipo, present simple, will, a veces hay variaciones, alternativas. Sobre todo esas alternativas, esas variaciones las vamos a encontrar en la oración principal, en la que indica la consecuencia. Normalmente el tiempo que expresemos para la oración condicional, la oración de if, ese se quedará fijo en los diferentes tipos, el primero, el segundo y el tercero. Pero habrá alternativas, habrá variaciones, normalmente sin ningún tipo de cambio en el significado, pero digo, habrá variaciones en el tiempo o en la estructura verbal que utilicemos en el verbo de la oración principal o la oración que expresa la consecuencia. Bueno, en el caso del primer tipo, aunque lo prototípico, lo más habitual es, como digo, que en esa oración que indica la consecuencia, esa oración principal, utilicemos el will más el infinitivo, tenemos algunas variantes. Por ejemplo, en lugar de una oración sujeto, verbo, complemento, podemos utilizar un imperativo. Y yo digo, phone the police if you see this man. Y llama a la policía si ves a este hombre. O sea, esa oración, la oración principal, la oración que indica la consecuencia, en lugar de ser una oración con sujeto, verbo, complemento, como normalmente vemos, pues la podemos sustituir por una estructura de imperativo, es decir, por una estructura que da una orden. Phone the police if you see this man. Bueno, es posible. Y no es tan raro como parece, ¿eh? No es tan raro. Y puede ocurrir también que en lugar de will, utilicemos otros modales de presente, porque aunque como comentábamos la semana pasada, will normalmente está asociado al futuro, no solo se utiliza para el futuro, entra dentro de un grupo que veremos próximamente que se llama los verbos modales, los modal verbs. Bueno, pues ahí tenemos will, pero tenemos más verbos modales, ¿vale? Tenemos can, tenemos may, tenemos might. Bueno, pues en el caso del primer condicional, como alternativa a will en la oración principal, podemos tener, como dice, otros modales de presente. Si nos vamos aquí abajo, a donde la llamada que dice número 28, ¿qué otras alternativas pueden tener? Bueno, pues fundamentalmente can, ¿vale? Es decir, que aparte de will, podéis encontrar can. Es quizá un poco más raro, pero pudiera ser que aparte, bueno, no me deja. Aparte de can, como alternativa a will, ¿vale? Bueno, pues can más un infinitivo, ¿no? Siempre y tal. Bueno, pues, aunque insisto, sería un poco más raro, pero como alternativa a can o alternativa a will, podríais encontrar may, que significa también lo mismo, puede, posible, ¿vale? Todavía como para dar más permiso, ¿no? Como más formal. Quizás para que no nos liemos mucho, will, can, may, todos más o menos van a tener un significado parecido. Es decir, toda la idea de que es posible que esa consecuencia se cumpla. A lo mejor ya dependiendo del contexto, de la situación, sí podríamos ir quizás a algo más específico en cuanto a las semánticas. ¿Quién? Pues quién siempre es posibilidad, capacidad de, puede a veces ser permiso. May claramente indicará permiso, ¿vale? O sea que de repente en un contexto concreto sí que se acentúan esos significados propios, ¿vale? Pero para que, como nosotros sobre todo lo vamos a ver en frases sueltas y tal, can, may, will, más o menos todo un poco lo mismo y revoltillo, ¿vale? Ya digo, lo más común es will. Y profe, ya aparecen muchos textos, porque es que may es o nombre. Sí, el nombre del mes, el nombre de persona. Sí, sí. Sí. ¿De qué me estás hablando? Sí, es verdad. Ok, vale, pues entonces, como digo, para ver ese primer tipo, pues will, o la posibilidad de imperativo, o bien, en lugar de will, may, can. Vale, esta sería entonces esa primera condicional que indica como bueno, perdón, no he oído el de ejemplo del que dice, if you have a ticket, you can enter. Si tienes un ticket, puedes entrar, entras, entrarás. ¿Vale? Es decir, todas esas traducciones son posibles. ¿Ok? Que era lo que decía. Pero siempre la condición es posible, es decir, no hay nada extraño que impida que esa condición se pueda cumplir, por lo tanto la consecuencia puede ocurrir. Vamos al segundo tipo. El segundo tipo ya entramos un poco en un terreno más desconocido. El segundo tipo
de condicionales, el tipo 2, nos sitúa en una situación en la que la condición, aunque es posible, quiero decir, realmente en el mundo real podría ocurrir, es muy poco probable. O sea, hay muy pocas posibilidades de que eso ocurra. Es como, por ejemplo, una situación de que te toque la lotería. ¿Puede ocurrir? Claro, y de hecho parece que a la gente le toca. Porque la tele sale ahora, ¿no? Con, no sé qué, tal cual. Pero es muy poco probable, es muy difícil. Pues esa es la situación, ese es el contexto del tipo 2, ¿no? Que es lo que llama hypothetical condition, o condición hipotética, o remote, o condición remota. Porque, insisto, aunque sería posible que ocurriera, hay muy pocas posibilidades. Para expresar esto, en la oración del if utilizamos, como veis, el past simple, ¿ok? Y en la oración principal, en la oración que indica la consecuencia, would, sí, también por general, ahora vamos concretando un poco más, pero como regla general, would más un infinitivo. Would, que es, como veis, que es W-O-U-L-D, es otro modal, ¿no? ¿Qué es lo que en español sería el condicional? Lo de haría, iría, compraría, etc. Entonces, pasado simple, en la oración del if, en la oración condicional, would más un infinitivo en la de la consecuencia, en la que indica la oración principal. Y así tenéis, if I were rich, I would buy a red sports car. Si fuera rico, me compraría un coche deportivo rojo. Pues yo no me compré. No sé, yo me iré de viaje en crucero o, no sé, un mes en Estados Unidos o una cosa de esas, ¿no? Coche rojo. Un poco viejuno eso. Bueno, como digo, eso sería la idea general. Vamos a los matices. Fijaos que hay como una llamada en lo del pasado simple. ¿Por qué? No es porque haya una alternativa temporal. En la oración condicional de segundo tipo, en la oración del if, en la oración que expresa la condición, siempre vamos a utilizar pasado simple. Pero sí hay que comentar algo cuando utilizamos el verbo to be. Ya conocemos que el verbo to be en pasado tenemos dos formas, ¿no? Was para I, he, she and it, y were para el resto de personas gramaticales. Bueno, pues en inglés, ¿okay? en el contexto de las condicionales de segundo tipo, se prefiere utilizar la forma were para todas las personas. Es decir, if I were, if he were, if she were, if it were, en lugar de tener esa alternativa entre was y were, queda como más natural o hay una tendencia a que were se utilice para todas las personas. ¿Vale? Para todas. Es decir, que sería I were, you were, he were, she were, it were, we were, they were. Todas. Es la oración del if. Cuando were, es decir, cuando tengo que utilizar el verbo to be en pasado, es la oración del were. ¿Ok? Bueno, esto es, estoy diciendo preferencia, ¿vale? Al decir preferencia no quiere decir obligatoriedad. Es decir, que si yo pongo if he was, pues no va a estar mal. Si pongo if she was, no va a estar mal. Si pongo if it was, no va a estar mal. Pero cuidado, la excepción a esto es que cuando yo en la oración condicional de segundo tipo, en la oración del if, utilizo I y tengo que usar el verbo to be en pasado, solo hay la posibilidad de if I were. No puedo decir if I was. ¿Vale? Entonces, resumiendo, if I were es fijo en la oración condicional, en la oración del if, cuando es una condición del segundo tipo y utilizo el verbo to be, siempre tiene que ser, cuando el sujeto es yo, es I, siempre tengo que utilizar if I were. ¿Vale? Es como una estructura hecha. Para el resto de personas, you, he, she, it, we y they, pues puede utilizar, lógicamente, where, o bien en he, she o it, was. Aunque, como digo, hay como una preferencia por utilizar where. Alguna vez he visto por ahí que decía, porque where como que intensifica la idea de que es algo remoto, hipotético. No sé, pero a veces es la idea de que potencia esa idea de lo hipotético, que no es seguro. Recomendación, utiliza siempre where y no hay problema, porque como va a estar siempre bien, así nos quitamos de historia, ¿vale? Por eso en el ejemplo, veis que dicen if I were rich y no if I was.
porque además ahí es obligatorio. If I were, ¿ok? Bueno, hay un musical que no es muy conocido, pero sí es un clásico, que es El violinista en el tejado. Y el número más famoso es If I Were a Rich Man. If I Were a Rich Man. Seguro que la melodía no sabe. Bueno, pues eso es de un musical del violinista en el tejado, de Fiddler on the Roof. Ajá, exactamente. Pues ese es el número más conocido de ese musical. Ya dicen If I Were, no If I Was. ¿Ok? Bueno, la otra parte, como hemos dicho, el would, se prefiere el would, aunque también hay, al igual que ocurría en el condicional del primer tipo, como alternativa a would, pues hay otros modales, también de pasado, que nos pueden ayudar. Nos vamos a la notita para que no se me olvide nada. Insisto, would, como veis ahí, estamos hablando de la nota número 30. Would es el preferido, el que nunca. Pero también could, por ejemplo, es probable. Should también puede aparecer. Might es menos probable, pero también. Bueno, pues como alternativas a would, could, should, might, siempre seguidos de un infinitivo. Alguien puede decir, bueno, pero vamos a entonces, si yo, lo mismo. Todo siempre es el condicional, exactamente. Todos se traducen de la misma manera. Digo que alguien puede preguntar, jope, pero es que entonces yo tengo que aprender que pongo would, could, should, might. ¿Qué hago? Bueno, recomendación, como siempre. Si yo lo tengo que completar una oración condicional de segundo tipo, pues mira, utiliza el would. Ahora, si estás leyendo, si hay un ejercicio que tienes que completar o lo que sea, y te pone could, should, might, que sepas que eso se está refiriendo al segundo condicional, si va seguido de un infinitivo. ¿Vale? ¿Ok? Bueno, pues esto sería, ahí tenéis otro ejemplo, dice, if I saw him, I could tell him the truth. Si lo viera, le diría la verdad, pero lo más probable es que no lo vea y entonces me lo ahorro. I could see her if I could go. Bueno, esta es esa variedad, de hecho no es como ni variedad alternativa y demás, que es utilizar, veis que estamos utilizando could en la oración principal, que es habitual, pero también could en la oración del if. Bueno, pues que sepáis que pudiera ser, ¿no? Como veis, muchas de las cosas bueno, muchas, pero algunas de las cosas que comentamos aquí, es lo que he recomendado antes. No es que las tengáis que utilizar fijo, no es que es seguro que sea una alternativa a la hora de escribir, sino que, bueno, estéis al tanto porque pueden aparecer y que no nos extrañen o que no hagan que nos dificulte la comprensión, ¿vale? La estructura básica, pasado simple y el would, y con las otras alternativas, ¿vale? Y vamos con el tercer condicional, que es este es el que a veces cuesta más de reconocer. Con lo de happy. Cuesta más de reconocer y cuesta también más a la hora de hacerlo porque es el que, desde el punto de vista de la forma, es el más complicado. Bueno, esto es lo que llaman a veces, vais a encontrar en algunas gramáticas como impossible condition o condición imposible. ¿Por qué? Porque hablamos de algo, de una situación que ya ha pasado, de una situación que se sitúa en el pasado y que por lo tanto no podemos cambiar. Es como si estableciéramos un futuro alternativo con la oración condicional, ¿no? Es esto de, y si hubiera ido, habría no sé qué, ¿no? Ese es el tercer condicional. Es expresar una condición sobre una situación que ya ha pasado y que por lo tanto no puedo cambiar. Muy de madre. Muy de madre. Si me hubieras hecho caso. Exactamente. Si me hubieras hecho caso, no estaría el fantasía. Esa cosa. Exactamente. Bueno, ¿cómo creo yo esto? Pues en la oración condicional, la oración que lleva normalmente if, el past perfect, ¿vale? Vamos esto a verlo. Este sí que quizás sea bueno verlo aquí. O sea, la estructura básica de este tercer condicional, ¿no? En la oración condicional o la oración del if, aunque, insisto, no solo if es el único conector condicional, yo tendría el past perfect, es decir, had más un participio de pasado, ¿no? Had broken, had been, had... Y en la oración principal, pues, sujeto, verbo, complemento, y el verbo iría con la siguiente estructura. Would have más un participio de pasado. Este have
más un participio de pasado que utilizamos detrás de ese would es lo que en algunas gramáticas llaman el infinitivo perfecto. Frente al simple, que es el que hemos visto detrás de will o detrás de would. Tal, ¿no? Bueno, pues este have más un participio de pasado es, como digo, lo que llaman infinitivo perfecto. Lo dejo ahí caer porque en otro momento, en el reported speech, volveremos a hablar de esto del participio de perfecto, ¿vale? Pero eso será en otro... no, perdón, en la pasiva, será en otro bloque. Bueno, pues esta es la estructura del tercer condicional, ¿vale? El third conditional. Insisto, es de la condición imposible. Entonces, claro, aquí hay que prestar un poco más de atención por esa combinación de tiempos que formalmente es un poquito más tal, ¿no? Had más el participio, would have más el participio de pasado. Tendríamos que, bueno, have sería para todo. Ajá, en este caso, had, al igual que ocurría cuando hemos estudiado el tiempo, para todas las personas, y would para todas las personas, ¿vale? Efectivamente, los modales es una de las cosas que ya veremos y recordaremos. Es decir, cuando yo utilizo can, will, may o would, should, could, siempre es la misma forma para todas las personas. I would, I could, I should, I can, I will, I may, siempre. Y en este caso concreto, en el tiempo primero, el tiempo del past perfect también, ¿no? Era I had, you had, she had. ¿Ok? Entonces, como digo, es una impossible condition. Fijaos, if you had been there, you could have met her. Si hubieras estado allí, ¿ok? Podrías haberla visto o haberla conocido. Bueno, en este primer ejemplo ya están poniendo una alternativa a would. Al igual que ocurría en el segundo condicional, que además de would yo puedo utilizar could, should, might, pues igual en el caso del tercer condicional. En lugar de would have, pues yo puedo utilizar could have, should have, might have. Recordad, en general siempre con el mismo significado, y si estuviéramos en un contexto concreto, pues ya a lo mejor ahí sí podríamos analizar un poquito más o particularizar un poquito más. If he had had enough money, I would have bought that sweater. Si hubiera tenido más dinero o dinero suficiente, me hubiera comprado ese suéter. Supongo que está hablando, no sé, un suéter de Carolina Herrera o una cosa de esa, ¿no? Le decía por si no. Vale. Y en este caso con el would have. ¿Veis entonces que son reflexiones alternativas sobre una situación que ya ha pasado y que no puedo cambiar? En el primer caso, no fuiste y no la conociste. Si hubieras ido, lo hubieras conocido. En el segundo caso, no te compraste ese suéter, ese jersey, porque no tenías dinero suficiente. ¿Vale? Entonces son reflexiones sobre situaciones que ya han pasado y que no puedo cambiar. Bueno, pues Type 1, Type 2, Type 3 son los tipos básicos y que hay que conocer. Luego está el tipo 0, ¿vale? Bueno, que tampoco es que sea algo raro y tal. Pero ya se sale un poco de los clásicos, que son esos tres que estoy diciendo. Bueno, el zero type, o condicional cero, como queramos llamarlo, fijaos la combinación de tiempos. Es presente simple, tanto en la oración del if como en la oración de la consecuencia, de la oración principal. Bueno, pues el tipo cero es aquel que se utiliza para hablar de realidades científicas, de situaciones que siempre ocurren. Hablan de algo permanente. Como los jefes. Como los jefes, ¿no? Dicen, my boss gets angry if I arrive late. Pues te está indicando que eso pasa siempre, o sea, que eso no va a cambiar. No, es que el gruñón este nada más, y se llega tarde. Pues así, ¿no? O el ejemplo de que es el típico de, también, u otro de los típicos para hablar de la oración condicional, de tipo 1, que es if I heat water, it boils. Si caliento agua, hierve. Y tenemos presente simple y presente simple. ¿Vale? Es decir, en este caso, el tipo 0 estaría hablando de un hecho permanente, de algo que, como digo, ocurre siempre, algo puede referirse a referencia científica. En cualquier caso, situaciones, hechos que son permanentes, que no van a cambiar. ¿Vale? Ese sería el tipo 0. En ese tipo de situaciones se utilizaría el condicional 0. ¿Vale? Bueno, yo creo que en este cuadro
cuando ya un poco tengáis que repasar y demás, pues viene bastante bien porque está todo como, aunque aquí yo, como siempre, hablo y meto rollo y tal, pero aquí en el cuadro está todo lo que necesitáis lo tenéis ahí, ¿vale? Y esta es la clave, este digamos el que hay que tener bien claro. ¿Ok? Ahora vamos a ver una serie de variaciones, de cosas un poco más particulares, pero teniendo esto a base, bueno, yo creo que más o menos se tiene, no sé, el 75-80% de esto controlado, ¿vale? Bueno, lo habitual es que cada tipo respete su combinación de tiempo, es decir, que el primer tipo sea tal, el segundo tipo sea tal, pero hay veces, como dice ahí, que puede haber una combinación de tipos, es decir, que en una misma oración condicional tomemos el tiempo del condicional 2 y otro tiempo de del condicional 3, que mezclemos, ¿no? Es lo que llaman condicionales mixtas. Es posible, ¿vale? Es posible en dos situaciones muy concretas, que es la que vamos a ver. Pero también os digo que, como en otras ocasiones hemos comentado, este es un punto que, si nos dejamos llevar por el sentido común, más o menos se puede deducir, ¿vale? Entonces, como digo, hay veces en el que se combinan. Normalmente lo que se va a combinar va a ser un tiempo del tipo 2, del condicional tipo 2, y otro tiempo del condicional tipo 3, ¿vale? En una misma oración condicional se combinan tiempos del condicional 2 y del condicional 3. Bueno, en una primera situación, fijaos, dice ahí que en la oración principal tendríamos el tiempo del condicional 2, es decir, perdón, en la oración principal el tiempo condicional, es decir, would, o could, o should, más un infinitivo. Y en la condicional, el 3, es decir, had más un participio de pasado, el past perfect. Si combinamos ambos tiempos, como dice, habla de que la realización o no de una acción en el pasado tiene una consecuencia en el presente, ¿no? Es decir, algo pasó o no en el pasado y ese hecho, de alguna manera, remite al presente, ¿vale? Fijaos, dice, if I hadn't drunk so much wine last night, I wouldn't have a hangover now. Si no hubiera bebido tanto vino anoche, pues ahora no tendría una resaca con del copón. ¿Vale? Okay, entonces veis que combinan en la oración del if el past participle, o sea, el past perfect del tipo 3 y en la principal el would, en este caso más un infinitivo del tipo 2. ¿Vale? Entonces, algo ocurrió en el pasado o no ocurrió y eso tiene una consecuencia en el presente. Como esto sí hay veces que dice que la oración principal, acompañando a ese would o ese could, etc., podemos encontrar now, at the present, at this moment, para indicar que es una consecuencia en el presente, que es un resultado en el presente. ¿Vale? Y otro tipo de mezcla, otro tipo de, como dice aquí, de condicional mixta que también nos podemos encontrar, es que la oración subordinada, en la oración condicional, tengamos el tiempo del tipo 2, es decir, un pasado simple, y en la principal, el would have más el participio. ¿Vale? En ese caso es relativamente parecido al anterior, ¿no? Que tiene un matiz de disfrute, dice que expresa una conducta habitual que ha tenido una consecuencia en un momento dado, es decir, nos referimos a un hábito, a una costumbre, y ese hábito, esa costumbre, ¿vale? En un momento concreto, normalmente referido al pasado, tuvo una consecuencia, produjo algo, ocurrió algo, ¿vale? Es decir, es que de esa conducta o de ese hábito, de esa rutina, de eso que se hace habitualmente, nos indica una consecuencia. Algo pasó que se derivó de eso. Fijaos, if he weren't so lazy, he wouldn't have failed so many subjects. Si no fuera tan vago, no habría suspendido tantas asignaturas, ¿no? Es decir, hay algo habitual, en este caso, que es un perrazo, como dicen en mi tierra, y entonces, pues como no estudiaba, en su momento, en una situación concreta, en el pasado, suspendió tantas asignaturas, ¿vale? Por lo tanto, mix de condicionales, aunque insisto, bueno, tiene su cosa como estamos viendo y tal, me refiero de detenerse a verlo y demás. Si nos dejamos guiar por el sentido común, también pueden ser. Bueno, vamos a ver, que creo que son esta y dos cositas más y ya nos ponemos a trabajar. Bueno, lo que vamos a ver ahora, estas tres cosas tres pequeños apuntes que vamos a ver, ya son como de calidad, ¿no? Cuando me refiero de calidad, pues ya está con nivel. O sea, todo esto es lo más básico, lo más tal, pero ya estos tres puntos que vamos a ver son como de... Bueno, otra estructura.
A ver, esto lo explico en las condicionales porque está aquí, pero yo nunca he estado de acuerdo con esto. ¡Ay, qué rebelde! No, es que no llego, simplemente porque no entiendo bien por qué meten esto aquí. Pero sobre todo por una razón, porque puede confundir al alumno. Pero bueno, yo lo digo y resulta que hay veces en el que en la oración que nosotros llamamos condicional, la oración que lleva adelante el if u otro conector condicional, en lugar de ese conector condicional podemos encontrar un conector de tiempo. Before, after. Eso que, por ejemplo, los que tenéis ahí que son los más comunes. Before, antes de, after, después, as soon as, tan pronto como, when, pues cuando, till or until, que es hasta, by the time, que es para ese momento, para cuando, once, una vez, the moment that, el momento en el que, as long as, siempre que. Bueno, pues esta y otras gramáticas consideran que hay veces en el que una combinación de una oración con un conector de tiempo y una oración principal puede tener un significado, un sentido condicional y equivaler a una oración condicional. When I see Peter, I'll tell him to come. Ellos dicen, bueno, ¿por qué? Porque si tú ahora cambias when por if, funciona igual. If I see Peter, I'll tell him to come. Vale. Bueno, yo lo dejo ahí, pero yo insisto en que meter esto aquí a veces puede confundir al alumno, porque cuando uno ve when I see Peter, I'll tell him to come, lo que está viendo es una oración temporal. ¿Que tiene un significado pasivo? Perdón, un significado condicional, puede ser. Pero tú estás viendo una oración temporal. ¿Vale? Bueno, que sepáis que eso está por ahí. ¿Qué más? Bueno, inversión estilística. Esto es una cosa que en los exámenes estos de Cambridge, de Proficiency, les encanta. Es como, no sé, hay como una sensación orgánica para los examinadores cuando ponen estas cosas, porque es como lo más del inglés, ¿no? Bueno, no sé. Esto es una cosa súper formal, que ahora, no sé, hablamos con un inglés medio y no tienen, o sea, que cosa más rara que me estás contando. Bueno, pues esto simplemente se suele aplicar a la oración condicional. Y lo que supone es cambiar el orden de los elementos, ¿vale? Para que quede, como digo, mucho más formal, a veces incluso con carácter literario. Fijaos, if I had seen it, con esa inversión, had I seen it. Entonces lo que hacen, ¿qué es? Pues cogen, como digo, la oración condicional, con el if o con cualquier otro conector condicional, le quitan ese conector condicional y el auxiliar, el auxiliar del verbo, el had o si es el did o lo que sea, el auxiliar del verbo, dependiendo del tiempo que estamos utilizando, lo ponen al principio, la primera palabra, luego el sujeto y luego ya el resto de la frase. Por eso, if I had seen it, perfecto y tal, a veces puede ser had I seen it, si lo hubiera visto, y queda así como muy de Shakespeare, de teatro, ¿no? Pero el proceso es ese. Quitan el condicional, el conector condicional, y el auxiliar del tiempo que estamos utilizando lo ponen al principio y a continuación sujeto y el resto de la frase. If hairs were money, Heavy Harry would be a millionaire. ¿Vale? If hairs were money. Pues dicen, where hairs money, quitan el if, ponen el where primero, sujeto y el resto de la frase. Where hairs money, e igual abajo. If I were to be asked, were I to be asked? If I had known, had I known? ¿Vale? No, esto vamos, yo creo que a lo mejor es un texto literario. ¿Qué pasa? Bueno, que a lo mejor alguien puede fastidiar y ponerlo en una frase, en un ejercicio. Bueno, pues estad atentos. Si veis que empieza con un had, porque normalmente suele utilizarse mucho en el segundo y el tercer condicional, es donde más, por lo menos donde más yo lo he visto, ¿no? El primero quizá un poco más raro, podría ser, pero sobre todo lo he visto mucho en el segundo y en el tercer condicional. Entonces, pues si veis que hay una frase por ahí que empieza con el had o que empieza con el where y que no es una frase interrogativa, pues entonces que esto del cambio de la inversión estilística esta, ¿vale? Y por último, otra cosa también así muy, muy especialita, que es el uso, dice, de should y happen to en condicional. Esto está también conectado con lo de la inversión estilística. Bueno, pues hay veces en el que cuando se quiere añadir un matiz de
o como lo expreso de hipótesis, de falta de seguridad, de que a lo mejor no es probable, cuando se quiere un poco incidir en esa idea, yo puedo utilizar should o happen to y lo pongo en la oración condicional, en la oración del if. ¿Vale? Fijaos qué cosa. Los ejemplos que tenéis aquí son del primer condicional, que es donde yo más, igual, ¿no? Es donde, ya digo, no como regla general, más he visto utilizar esto del should y el happen to, ¿vale? Y demás. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Que cogen la oración, primer condicional, cogen la oración del if y en lugar del present simple que tienen que utilizar ahí, ponen should más un infinitivo o happen to más un infinitivo. Fijaos, if I should see him, I'll tell him to come. ¿Y eso cómo lo traduzco? Pues si lo veo, se lo diré. Es decir, lo traduzco como un primer condicional normal. Lo que ocurre es que en inglés ese should estaría ya añadiendo un extra de... No es tan seguro, hombre, que no es que sea imposible, pero no sé. Igual con happen to. If I happen to see him, es como, si lo veo, pero no sé. O sea, no es que sea muy difícil, pero tampoco es de lo más probable. Esa es la idea, ese matiz, como digo, de que no es tan probable, no es tan seguro, que añade should y happen to. Y como dicen, si se utilizan, también es muy probable que esa estructura sufra lo de la inversión. Y en lugar de if I should see him, you veas should I see him? O en lugar de if I happen to, happen I to. ¿Vale? Puede ser igual. ¿Ok? Pero, por ejemplo, en comparación con la inversión estilística, esto de if I should see him o if I happen to see, no es tan raro. No es tan raro, ¿vale? No es tampoco lo más común, pero si sí que nos lo podemos encontrar más veces. Porque es una forma relativamente, o sea, común, pero es una forma de añadir un matiz de improbabilidad, de que puede ser que no ocurra. ¿Vale? Bueno, pues... Aquí así, esto sería un poco bueno, sería un poco, no, estos son las oraciones condicionales, ¿vale? Y así que, bueno, pues vamos a empezar a trabajarlo un poquito, ¿no? Después de todo este rollo aquí que estamos contando, ¿vale? Bueno, vamos a empezar, bueno, ya sabéis que todos los ejercicios que siempre tenéis el solucionario, por lo tanto, podéis, independientemente de los que trabajemos aquí y queden grabados, podéis hacer todo. Vamos a empezar por el segundo, ¿no? A ver, el segundo es un tipo de ejercicio, o como lo presentan aquí, que a veces aparece en el ejercicio número 3. Es decir, tal cual van a presentar aquí las oraciones condicionales, a veces las presentan en el ejercicio 3, ¿vale? Del examen. Y es una buena manera, ¿por qué? Porque me dan la oración condicional, me dan un tiempo, es decir, el tiempo de una de las dos partes, de una de las dos oraciones me lo dan, y yo tengo que colocar el otro. Es decir, tengo una pista importantísima ahí. Porque sabiendo un tiempo, ya puedo guiarme hacia cuál es el tipo de condicional y por lo tanto qué tiempo verbal necesito en el hueco que me hace falta. Por ejemplo, la primera dice, a dog will never bite you if you look it straight in the eyes, I'm told. Claro, si yo ya tengo, insisto, me da las dos frases. A ver, lógicamente, ¿cómo sé yo qué es condicional? Pues yo leo la frase. Si veo por ahí if o un conector condicional, pues alerta, oración condicional. Aquí vemos que a mitad de la frase tenemos el if. Pues eso quiere decir que a partir de ahí yo ya tengo una oración condicional. Vale. Si tengo una oración condicional puede ser tipo 1, 2, 3 o tipo 0. Como en este tipo de ejercicio, si lo presentan de esta manera, me dan ya uno de los verbos, pues inmediatamente, cuando yo sé que es condicional, siguiente paso, ver cuál es el tiempo verbal que me ofrece. En este caso me dan will bite, will never bite. Pues entonces yo ya sé que el tipo es el tipo 1, porque recuerdo que me explicaron y yo he repasado que en el tipo 1, en la oración principal, va will más infinitivo y por lo tanto en la oración del if, el verbo bite, presente simple. Es decir, a dog will never bite you if you look it straight in the eyes. Un perro nunca te morderá si lo miras directo a los ojos, según me han dicho. ¿Ok? Vale. Bueno, pues esa es la manera un poco de hacerlo, como digo. Me leo la frase, identifico que es una oración condicional, porque habrá por ahí un conector condicional. Veo cuál es el tiempo que me ofrecen, que me dan, y completo el otro tiempo de acuerdo al tipo de condicional que esté haciendo. ¿Vale? Pues si os parece, hacemos hasta el 9. ¿Vale? Que más o menos parece que tenemos todos
los tipos y ahora lo vemos y así pues nos vamos lanzando con esto de las condicionales. Fíjate siempre en el tiempo que te da Miguel. Dice, I would find. Pues ese I would find ya te guía hacia un tipo de condicional, ¿vale? Y entonces ya pongo el otro. Insisto, siempre es lo mismo, me leo la frase. Aquí no tengo que identificar qué es condicional porque son todas condicionales. Me voy al tiempo que me dan. Y el tiempo que me dan me guía directamente, exactamente, me guía directamente a uno de los tipos que tengo que utilizar. Y entonces completo el que me falta con el otro. ¿Vale? Por eso digo que es un buen ejercicio para empezar. Y encima, porque hay veces que nos lo pueden preguntar así de esta manera en el ejercicio 3, ¿no? Sí. Whether es en el caso del condicional es exactamente igual que hoy. Más formal, pero no hay diferencia ninguna. ¿Ok? Y en este caso, Unless es al menos que. Sí, este se utiliza, pero tiene una variación respecto a esto. Unless equivale a. Espera, vamos a hacer una. Bueno, lo voy a hacer después mientras que. Yo puedo decir. From eat your vegetables. Or have your dessert. Si no te comes la verdura, es un primer condicional. Don't eat, walk, bite. Pues, unless, yo puedo utilizar esta primera, la oración condicional, en lugar de if, podría utilizar unless, pero tendría que tener el verbo en afirmativa. ¿Por qué? Porque unless tiene un carácter negativo. Unless es como equivalente a if not. ¿Vale? Entonces, yo puedo, en lugar de if you don't eat, puedo decir unless you eat your vegetables, you won't have a tea. A menos que te comas la verdura, si no te comes la verdura, no tendrás. ¿Vale? Esa es la diferencia que tiene unless. El resto de condicionales son todos más o menos igual, ¿no? Significan más o menos lo mismo. Es más, salvo if, son también, entre comillas, formales. Tienen un cierto carácter formal. Pero unless sí que tiene esa diferencia, ¿vale? Unless equivale a if no. Es decir, que si yo utilizo, o si tú ves una oración que tengas que completar, que empiece con unless, el verbo tiene que ir de afirmativo. Porque unless ya es negativo de por sí. Es decir, yo no puedo decir unless you don't eat. No. sí, sí, claro. If you don't, okay. Unless you eat, okay. ¿Vale? Esa sería la diferencia.
Bueno, pues vamos entonces a ver la solución y tal. Lo que voy a hacer es vamos a ir pasando. Bueno, yo tengo aquí proyectado en el móvil el ejercicio, así que pasamos a la pizarra y escribimos ahí la parte que falta, ¿no? El tiempo verbal, ¿no? Vale. Bueno, del primero ya lo había dicho. Sí, la segunda oración nos dice: Do you want my advice? If I would find a new girlfriend. Nos está apuntando al segundo tipo, ¿no? Entonces, como es if I were, that's right, if I were you, ¿ok? Esto remite a lo que hemos dicho antes de la explicación, que se prefiere que la oración del if sea segundo condicional y tienes que utilizar el pasado del verbo to be, sea siempre were, pero que con I es obligatorio, con el resto es opcional, pero con I es obligatorio, siempre tienes que utilizar if I were. Es más, normalmente se suele aprender o estudiar como una frase hecha. If I were, entonces, if I were you, I would find a new girlfriend. Okay. 3, this is number 2. 3. Everything better if they get into power. Pues everything will, ¿cómo dice? Will be, ¿no? Will be better, that's right. Everything will be better if they get into power. They get into power es si alcanzaran el poder o consiguieran el poder y tal, ¿vale? Everything will be. First conditional, primer condicional, el will. Everything can be better. Ok, también puede ser, ¿no? Como alternativa. Everything can. En lugar de will, ya digo, no sé cuál le ofrecerá el solucionario, pero perfectamente everything can be better. Everything will be, everything can be. De repente en un contexto, can añade un matiz de puede, es posible, ¿ok? Pero bueno. 4, dice, he won't pass his exams if he doesn't study. ¿Ok? Es un primer condicional con will en la oración principal, en este caso negativa, he won't pass, por lo tanto, if he doesn't study. Ahora, present simple, si no estudia. 5. He would have known about the beach if Daffy, que es un nombre tal, wouldn't, ¿verdad? Sorry. So if Daffy hadn't left the map, okay? Hadn't left the map. Es decir, habríamos sabido sobre la playa, nos habríamos enterado de que había una playa, si Daffy no se hubiera quedado olvidado el mapa. Tercer condicional, ¿no? El tercer, claro, dice wouldn't have known. Wouldn't, o en este caso negativo, would, más un infinitivo perfecto. Have más participio. Okay? Wouldn't have known about the beach. Okay? If Daffy hadn't left the map. Okay? Bueno, antes comenté lo de will en la negación, en la contracción, pero por ejemplo no he hablado de would o de could en negativo y demás. Quizás sea a propósito de esta frase, vamos a comentarlo brevemente. A ver si deja. Ok, bueno, en el caso de would, que lo utilizamos en el segundo y en el tercer condicional, ¿vale? Pues en la negación sería wouldn't.
¿ok? Ya más infinitivo o infinitivo perfecto. Y también habría una posibilidad de contracción que es una apóstrofe y una D. Eso también es posible, ¿eh? Es posible encontrarlo. En could, porque bueno, can si lo conocemos, pues igual, en la negación sería couldn't más infinitivo o infinitivo perfecto. Y no hay contracción afirmativa, ¿vale? Should, sí, bueno, pues should, shouldn't en la negación, ¿no? Shouldn't más infinitivo, infinitivo perfecto, y tampoco hay contracción afirmativa, ¿vale? Entonces, como veis, wouldn't y la contracción afirmativa couldn't o shouldn't, ¿ok? No. Ok, bueno, pues ya digo, sí, esto de wouldn't, couldn't, shouldn't, de los tres quizás el más común es shouldn't. Si apareciera might, que es menos probable, pero podría aparecer, no tiene contracción afirmativa, pero en la contracción negativa, o sea, vais a ver, lo más común es que veáis might not. Ese será lo más común. Pero atención, que alguna vez podría aparecer mightn't. ¿Vale? Bueno, pudiera ser. Sí. Would not, could not, perfecto. Es decir, como dice Miguel, si yo no me aclaro, lo tengo que escribir y no me acuerdo, pues would not, could, es decir, la forma completa. Lo que ocurre es que ya digo que se puede presentar en los ejercicios del texto, lo normal es que si se presentan en negativo, se presentan de esa manera, ¿vale? Se presentan en contraído, ¿vale? Bueno, esto lo retomaremos ya, o lo retomaremos otra vez cuando ya vemos los verbos modales en sí, pero ahora, por aquello de que, por si aparecen o surgen y demás, que lo tengáis claro. Y están haciendo mudanza en el piso de arriba porque no sé si en casa se oye, pero ¿eh? Madre mía. ¿Has visto lo que hace la guarda de tu hija? Pues, ya, no sé, Y se oye. Se oye Pilar, ¿no? Dice Pilar que Sí, se oye, sí. una cosa, no sé, bueno, da igual. Ok, bueno, nos habíamos quedado en el 6, vamos a continuar. Volvemos a la pizarra. Ok, y entonces el number 6 me dice lo siguiente. I use some food if I had known that you were so hungry. Es decir, vuelve a ser un tercer condicional. Si hubiera sabido que tenías tanta hambre. Como nos hace falta la de la oración principal, pues sería I would have brought I would have brought you some food, ¿ok? También puede decir I could have brought you some food, también puede ser una buena alternativa aquí, ¿ok? If I had known, si te hubiera traído, si hubiera sabido, ¿vale? Es el tercer condicional, por lo tanto would have y el participio could have más el participio. Recordad que estas formas del tercer condicional son las que son más fastidiosas, ¿vale? Aquí las que hay un poco estar ahí más atentos porque como son las más largas también, pues son las que pueden crear un poco más de confusión. ¿Vale? Number 7. I eat these things if I were you. Si fuera tú, pues, y es negativo, ¿no? Pues I would not o I wouldn't buy those things. ¿Ok? E incluso aquí, aunque es un poco más raro, I shouldn't buy. Pero bueno, esto ya es una cosa un poco así más tal, ¿no? Pero bueno, I wouldn't buy these things if I were you. Yo no compraría eso, ¿eh? I could not buy. Couldn't buy. Ok, that's right. Podría, que encaja un poquito menos, pero bueno, podría. Wouldn't. Aquí quizás el wouldn't sí. Number 8. I could repair the roof myself. Bueno, podría reparar el techo yo mismo if I had a longer ladder. Si tuviera una escalera, ladders son las escaleras estas que se apoyan en la pared.
más largas, ¿no? If I had, segundo condicional. ¿Veis? Aquí en lugar de would han puesto I could repair. Podría. También podría ser I would repair. ¿Ok? And finally, number 9. Queda quiero decir, el ejercicio para completarlo es hasta el 11, pero bueno, nosotros habíamos dicho hasta aquí. If I hadn't drank so much last night, que esto es como el ejemplo, si no hubiera bebido tanto anoche, pues I wouldn't have had such a horrible headache now. O también, haciendo este mix, simplemente podría haber dicho I wouldn't have. ¿Vale? Es decir, ¿por qué? ¿Por qué puedo utilizar wouldn't have had o I wouldn't have? ¿Por qué puedo utilizar esa forma si es una oración del tercer condicional? ¿Por qué puedo utilizar esa forma verbal del segundo? Porque fijaos que termina en now, ahora. Entonces uno de los tipos que hemos dicho de combinar es exactamente coger en la oración del if el had más el participio y en la oración principal el would más un infinitivo simple. Porque algo pasó en el pasado que tiene una consecuencia en el presente. Y para marcar esa consecuencia en el presente es habitual que nos encontremos con now, at the moment, at this moment, en esa oración principal, ¿vale? Por eso aquí I wouldn't have such a horrible headache now también podría haber. ¿Vale? Bueno, esta es la forma, como digo, más habitual de presentarse. Pero ahora vamos a hacer un ejercicio que, otra de las formas en las que también se presentan, ¿vale? Es decir, en las que en ese ejercicio 3 nos pueden preguntar acerca de las oraciones condicionales, ¿vale? Para ello me voy... Bueno, ya está aquí. Venga, tú puedes. Vale, está un poquito lento. Porque es el ejercicio el que está marcado como 4. ¿Vale? Vale, en este caso es parecido al anterior, pero ¿qué ocurre? Que ya no nos dan, se complica un poco la cosa porque no nos dan ninguna forma verbal. Es decir, no nos dan el tiempo de ninguna de las dos partes de la oración condicional. Entonces, claro, que hay una dificultad añadida. ¿Por qué? Porque lo primero que yo tengo que hacer es leer la frase y decidir qué condicional es, qué tipo de condicional es, por el contexto, por la situación que me está describiendo. Y una vez que yo ya sepa, acierte de con el condicional, entonces cuando ya escribo la combinación de tiempo. ¿Vale? Es decir, aquí hay esa dificultad añadida, hombre, que no es poca dificultad. Pero pueden preguntarlo así también, ¿eh? También se ha visto por ahí alguna vez que las condicionales las puedan preguntar, al menos en alguna frase, así de esta manera, ¿vale? Vamos a hacer como prueba la primera, para que veamos un poco... Entonces, lo primero, como estoy diciendo, pues leerse la frase, claro. It's a pity you missed the party. Es una pena que te perdieras la fiesta. If you, my friends from Hungary. ¿Qué situación y, por lo tanto, en qué condicional nos situaríamos aquí? Fíjate, la clave está en cómo comienza. Dice, it's a pity, qué pena, you missed the party. Qué pena que te perdiste en la fiesta, es decir, no fuiste. Y la fiesta ya pasó. Y sobre esa fiesta que ya pasó, hacemos un condicional. ¿Qué condicional nos habla o puede hablar de una situación? Como de seguir. Pero, ¿qué condicional? ¿Primero, segundo, tercero o el tipo 0? Yo que estoy encerrado en sí, yo ¿Y ese, pero qué condicional es ese? Si dice, si yo hubiera ido... El tercero. El tiempo es correcto. Es decir, como me dice que es una pena que ya pasó la fiesta, que te perdiste la fiesta, vamos a hacer una condicional sobre una situación que ya pasó, que yo no puedo cambiar. Cuando hago condicionales sobre situaciones pasadas, es el tercer tipo, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría? Vamos a verlo en la pizarra. Pues sería
ahora también se ha hecho. Dice, if. Vamos a ver. If you had come, coma, you would have met my friends from Hungary. Si hubieras venido, hubieras conocido a mis amigos de Hungría. Pero como no te perdiste la fiesta, no. ¿Vale? Es decir, he leído la frase, he visto la situación y eso me ha dicho que es el tercer tipo. Y hago completo la frase con el tercer tipo. ¿Vale? Bueno, vamos a hacer, para practicarlo también, hasta la 1, 2, 3. Vale, hasta las 6. ¿Ok? Recordad el procedimiento. Me leo la frase, veo la situación. Condición posible, primero. ¿Qué puede ocurrir pero es muy difícil? Segundo. ¿Qué es sobre la situación pasada? Tercero. ¿Qué es algo permanente, una verdad científica? Primero. Aquí nos tenemos que guiar por esos criterios. Como digo, estáis viendo que eso, ¿no? Que es, aunque el principio más o menos es el mismo, que es rellenar huecos, pero claro, hay una dificultad añadida que no es menor, ya lo comentaba antes, y es que tienes que deducir, tienes que averiguar cuál es el tipo de oración condicional por la situación. Hay veces que hay pistas Yo más me lo claras. tengo que estudiar mucho. Ok, bueno, para practicarlo, ok, sí, sí. Vale, pero ya digo, de entrada, esta es la opción, de las dos que hemos ofrecido hoy, por supuesto, la que tiene mayor dificultad, ¿vale? Entonces, bueno, pues a ver si a través de la corrección y la explicación que hagamos de estas 6 primeras, pues el resto podéis también ya trabajarlo vosotras y tal, ¿no? Recordad que como siempre tenéis el solucionario y cualquier duda, problema, por eso yo insisto mucho en eso. Entonces, si en cualquier momento, en cualquier ejercicio, no tiene por qué ser lo que hemos visto en la clase anterior, pero si trabajando en casa con cualquier ejercicio de cualquier cosa que hayamos visto y necesitáis comentarlo y tal, por supuesto, pues lo decís y lo vemos, ¿no? Porque, aparte, lógicamente, para resolver vuestra duda, también seguro que ayuda al resto de compañeros. Bueno, pues vamos a ir viendo esto. Paso a la pizarra entonces y ahí ya... vamos comentando, ¿vale? Bueno, la siguiente, después de la que hemos hecho, me dice, if she used a word processor, she used the one in my office. Word processor es un procesador de texto, ¿no? El programa. Vale, aquí no nos da mucha pista, es decir, no hay mucho de dónde rascar, pero... Si me voy un poco a lo común de la situación, ¿no? Que me dice que, bueno, que si necesita el procesador de textos, pues que use el de la oficina, parece que es alguna situación habitual, común. Si veis que esa situación que se os presenta es una situación, pues eso, común, habitual, normal, lo más probable es que sea un primer condicional, como ocurre aquí, ¿no? Si ella tiene que utilizar un procesador de texto, que puede utilizar el de la oficina, ¿no? Entonces quedaría... If she has to use, porque, bueno, presente simple, recordad, ¿no? Tercera persona del singular afirmativo, en el caso de has, she has to use a word processor, ¿vale? La comita. She can use the one in my office, ¿no? Y sería el primer condicional. Presente simple en la oración de live, can o will en la oración principal, ¿vale? Insisto, lo que me da a mí la pista para saber que es primer condicional, bueno, pues como digo que es una situación común, habitual,
porque además tampoco hay mucho más, como digo, en lo que agarrarse, ¿no? Entonces, si por lo que leemos y vemos, insisto, es una situación, pues eso, común, no hay nada extraño, no hay nada improbable, primer condicional. La tercera dice, if we some tools, to prepare the car, ¿no? Tools son herramientas. Dice, y la clave está en cómo acaba. But we haven't got any with us. Es decir, que yo puedo reparar el coche. Lo que ocurre es que me hace falta lo fundamental para reparar el coche. Es decir, en ese momento no puedo hacerlo. Podría si las tuviera, pero no puedo hacerlo. Es decir, hay una posibilidad remota, pero esa posibilidad no se va a cumplir ahora. El segundo tipo. Estas situaciones hipotéticas en las que, hombre, que son reales, que pueden ser reales, pero que hay una dificultad muy grande para que se produzcan, siempre son el segundo tipo. Entonces sería, if we had, si tuviéramos some tools, si tuviéramos herramientas, we would, o también puede decir could, be able to repair the car, ¿no? But we haven't got any. Como digo, segundo tipo. Past simple en la oración del if, would o could en la oración principal. Este verbo que veis detrás de would y could, be able to, ya ha aparecido alguna vez, pero bueno, lo vuelvo a comentar. Lo comentaremos también cuando veamos los modales. Be able to es una forma de decir poder, ser capaz de. Podríamos, ¿vale? Lo que ocurre es que se utiliza, ese be able to, es un verbo, una forma que se utiliza en situaciones, en contextos en los que yo no puedo utilizar can. Can, como ya veremos en su momento, como digo, es un verbo modal, poder, ser capaz de, pero es un verbo que se llama defectivo, es decir, que no tiene formas para todas y cada una de las situaciones en las que se podría utilizar. Por ejemplo, no tiene participio de pasado. Entonces, si yo quiero decir, quiero hablar de lo que se ha podido, o había podido, o hube podido hacer, es decir, tengo que utilizar la idea de poder, de ser capaz de hacer algo en los tiempos de perfecto, el present perfect, el past perfect, no puedo utilizar can, porque no hay la forma de participio de pasado. En ese caso es cuando utilizaríamos be able to, ¿vale? Entonces, be able to, en todos aquellos casos, insisto, en los que no se puede utilizar can, porque no tiene la forma o la regla lo impide. Bueno, ya digo, ha aparecido lo que conozco otra vez, ya lo comento, cuando volvamos con los modal verbs, lo veremos nuevamente. Ok, la número 4 dice, it's a beautiful house, and I buy it if the money. Unfortunately, I can't afford it. Can't afford it es no poder pagar algo, no poder permitírselo. Es decir, en el caso improbable de que tuviera el dinero, la compraría. Ahora mismo no tiene, no. ¿Es una situación que podría ocurrir? Sí, claro que podría ocurrir, pero una situación tan improbable, tan difícil, que ahora mismo no va a ocurrir. Segundo tipo, nuevamente, ¿vale? Insisto, encaja en ese marco de situaciones que podrían ser reales, que pueden ocurrir todavía, pero que hay tan poca probabilidad que no van a ocurrir de forma inmediata. Entonces yo diría, it's a beautiful house. A ver aquí, en I would o could, ¿vale? Podría ser buy it, la podría comprar. If I had the money. If I had the money. But unfortunately, I haven't, ¿ok? Entonces, I would o could and had. Por lo tanto, segundo condicional. Would o could más infinitivo en la oración principal. Past simple, en este caso el past simple de had en la oración del if. ¿Ok? Vale. Ok. Y creo que vamos... No, todavía queda... Bueno, la número 5... Vale, voy a ir borrando para las dos que faltan. A ver.
En la número 5 es una de estas que yo comentaba en la teoría, que el conector no es un conector condicional, es un conector de tiempo, pero que desde el punto de vista de la semántica del significado funcionan como si fueran condicionales, ¿vale? Pero bueno, dice, when the baby hungry, he... Este sería podría asimilarse a un a un tipo 0, porque es una situación que siempre va a ocurrir. Si el niño llora, si el niño tiene hambre, llora. Eso es una situación, digamos, casi que científica, podría decirse. Por lo tanto, se adapta al significado del condicional 0. Aquí quedaría when the baby, como nos ponen B entre paréntesis, is hungry, luego una coma, he cries. When, o imaginad que aquí en lugar de when, ya digo, para que veáis condicional, ponían if. If the baby cries, perdón, if the baby's hungry, when the baby's hungry, he cries. Condicional 0, porque es una situación que va a ocurrir siempre, es permanente. Alguien puede decir, bueno, Javier, yo es que he puesto, when the baby's hungry, he will cry. Vale, podría valer, pero quizás podría haber algún reparo, porque la situación en este caso es una situación muy evidente, es un ejemplo muy evidente de esas situaciones que digo, permanentes, que siempre ocurren y que por lo tanto caen del lado del tipo 0, ¿vale? Y por último, number 6 dice, I can't imagine what I, with the money if the football pools, y aquí está la clave, or lottery. Cuando estábamos explicando el segundo tipo, precisamente yo decía, el segundo tipo es el que corresponde a situaciones en las que, por ejemplo, son ganar la lotería. ¿Es posible? ¿Se puede ganar? Sí. Es muy difícil, muchísimo. Esas son las situaciones del segundo tipo. A veces es tan difícil que no va a ocurrir, o al menos no de forma inmediata, como decía. Por lo tanto, dice, I can imagine what I would do, or what I could do, okay? What I could do with the money if I won the football pools, que son las apuestas deportivas como la quiniela, o the lottery. I can imagine what I would do with the money, or what I could do with the money if I won the football pools or the lottery. Would or could en la oración principal, pasado simple en la oración del if. ¿Ok? Bien. Vale. Bueno, espero que a través de esta explicación y demás os ayude. Sí, por lo menos me apunto lo que... Ok, great. Estudiarlo. Perfecto, Pilar. Decía que siempre, bueno, lo recomendable es, en la medida de lo posible, que lógicamente luego lo asimiléis en casa, lo reposéis, siempre a través de los ejercicios, si es necesario viendo la explicación, etcétera, y trabajando con los ejercicios, sobre todo con estos dos que hemos estado haciendo hoy, porque son los que corresponden más a cómo se va a presentar en el examen. ¿Vale? Vale. Ok, bueno, pues paramos aquí.